Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el torneo internacional de Zurich 1953, torneo de la candidatura. Estamos en la sexta ronda de ese evento y veremos a continuación la siguiente partida disputada entre los grandes maestros rusos Mark Taimanov y Yuri Averbuch. Corresponde a una apertura cerrada, defensa Ninso-India. Una de las partidas más interesantes del torneo, comentaba el gran maestro Bronte, el motivo básico es el esfuerzo blanco por abrir paso a base de combinaciones a su dama desde la casilla B2 hasta las casillas negras del flanco de la dama. En vista de la técnica defensiva contemporánea, sin embargo, la explotación de una sola debilidad no es fácil que conduzca a la victoria. Las blancas deben acumular otras pequeñas ventajas, todas las cuales serán necesarias en el momento oportuno para una combinación decisiva. De especial interés en este juego es la excepcionalmente ingeniosa y tenaz defensa de Averbuch. En un momento dado parece como si se hubiese sacudido encima todas las amenazas, pero las blancas encuentran una senda para reavivar y conducir espectacularmente el ataque. Y me permito añadir que nuevamente vemos que la ventaja posicional siempre va unido a la combinación, a la táctica en ajedrez. Porque la táctica es la correcta ejecución del plan estratégico. Es decir, uno en la partida estratégicamente puede idear planes para ir obteniendo pequeñas ventajas, pero llega el momento en que esas ventajas, para poderlas plasmar, efectivamente requiere de golpes tácticos, de combinaciones en ajedrez. Y la combinación, no nos olvidemos, muchas veces es una sucesión forzada de movimientos que trae como consecuencia ganancia de piezas, mejorar la posición de las piezas, lograr salvar una situación difícil o, definitivamente, lo más importante, un ataque positivo de mate al rey adversario. Veremos entonces esta interesante partida de la sexta ronda, donde los dos grandes maestros rusos, no nos olvidemos que ambos grandes teóricos, Taimanov terminó escribiendo un tratado sobre la defensa ninso-india, muy interesante, y Yuri Averbuch escribió de todo, sobre todo en finales de partida. Bien, el juego se inicia con Taimanov moviendo D4 y Averbuch caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, E3, la variante Rubinstein de la defensa ninso-india, contra la defensa ninso-india, enroque corto, alfil D3, D5, caballo F3, B6. Bien. Tenemos acá enroque corto, alfil B7. Naidor decía, el gran maestro Miguel Naidor, es sumamente interesante el sistema que emplea Averbuch, precisamente porque siendo el habitual de su propio adversario, es decir, de Taiman, le obliga a jugar contra sí mismo. Esto es muy interesante muchas veces cuando ambos rivales juegan las mismas líneas. Entonces, tienen que superar el aspecto psicológico de combatir con una defensa que le es muy agradable. A3. Bien. En la ronda siguiente, Taimanov, que conducía a las negras contra Szabo, desarrolló un sistema similar. Szabo jugó dama E2 en esta posición y las negras no pudieron evitar el cambio de su alfil. Aquí podrían haberlo retrocedido a D6. Averbuch, sin embargo, no quiere perder tiempo en retirada y decide cambiarlo por el caballo a fin de desprenderse del peón D5 y abrir de este modo la gran diagonal blanca para su alfil. Solo entonces procederá a contraatacar en el centro con C5 y sus piezas de largo alcance. Entonces, alfil por C3, B por C3, D por C4, despejando la diagonal A1, A8, H1. Alfil por C4, C5, golpeando al centro. Alfil D3, caballo B D7, torre E1. Las blancas
comentaba Bronte, preparan tranquilamente la jugada E4 que las negras solo pueden impedir por medios mecánicos. De situar su alfil en E4 seguiría alfil F1, que no sería posible si la dama estuviese en E2. Como comentamos al principio que Szabo jugó dama E2 en la partida que veremos más adelante. Y en vista de caballo D2 de las blancas, el alfil no podrá contener el peón E blanco por mucho tiempo. Entonces, la idea esta es muy interesante. Caballo E4, alfil B2, torre C8, C4, caballo D, F6. Una formación defensiva más razonable, comentaba Bronte, era torre C7, dama A8, trasladar la dama a A8, torre F, C8, doblar las torres y jugar el caballo a F8. Desde F8 el caballo podría defender económicamente la casilla H7 y en parte G7. En F6 está mucho peor, comentaba Bronte, como pieza defensiva, ya que puede ser fácilmente desviado. La batería dama A1 y alfil B2 no solo controlará por parte de las blancas la diagonal A1 H E5, digamos A1 E5, sino que también amenazará el punto G7 de las negras. Por otro lado, al mover su caballo D7, las negras ceden demasiado fácilmente la casilla E5 para su oponente. Más tarde, Averbach llega a la conclusión de que el caballo debe regresar a la posición para controlar esa casilla. Caballo E5, torre C7, A4. Antes de continuar operaciones en el flanco de rey, las blancas crean una tensión de peones favorable en el ala dama, incrementando considerablemente el radio de acción de su torre dama al abrir la columna A. Y acá viene otro pensamiento con respecto a los clásicos del ajedrez. Alekhine, por ejemplo, era un jugador extraordinario porque atacaba en ambas alas al mismo tiempo. Flanco de rey, flanco de dama y con dominio del centro del tablero. Entonces, yo siempre recomiendo que la juventud vea las partidas de estos clásicos, sobre todo Alekhine, que dominaba la táctica casi a la perfección. Entonces, en esta posición, Miguel Naidoo comentaba que con buen criterio posicional, las blancas tratan de presionar en ambos flancos. Una teoría muy interesante que siempre debe aplicarse, ora en un flanco, ora allí donde hay puntos que explotar, decía el gran maestro Miguel Naidoo. Caballo D6, adelantándose al desalojo. A5, caballo D7, A por B6, A por B6, dama H5. El flanco de dama, decía Naidoo, ya está trabajado. Habiéndose obtenido la columna abierta y el peón B6 débil, ahora es tiempo de volver a ocuparse del rey negro, aunque también podía tocarse el centro. Con la siguiente línea, comentaba Naidoo: D5, E por D5, C por D5, alfil por D5, alfil por H7, jaque, rey por H7, dama por D5, caballo F6, dama B3. Con buena posición. Entonces, dama H5. Bronte comenta sobre esta jugada: las negras pueden defenderse del mate directo de varias maneras, pero por supuesto tal amenaza no es la clave del desplazamiento de la dama blanca, que radica en la ventaja posicional que pueden conseguir las blancas a diversas respuestas negras posibles. Entonces, acá Bronte comenta que alfil E4 parece pedida por la posición, pero sin embargo tras D1,
La oposición de esta torre blanca a la dama negra en D8 y los caballos en D6 y D7 serían desagradables para las negras. Si H6, entonces caballo G4, con la fuerte amenaza caballo por H6 de inmediato o bien después de la preliminar D5 por parte de la blanca. F5 por parte de las negras privaría a las negras de un eventual F6 para la defensa de su rey. Averbach no quiere situar su caballo en F6 todavía a causa de dama H3. Y además de tener que calcular las consecuencias de caballo G4 y D por C5. Su caballo permanecería expuesto y, como había comentado Bronte, podría ser fácilmente desplazado a la defensa de H7. La continuación elegida por Averbach debilita evidentemente las casillas negras, pero ha analizado una variante específica en la que aparece un peón blanco en E5, cerrando todos los caminos que llevan a F6, G7 y H8. De hecho, tras la jugada G6, si alfil E4, mencionamos torre E D1, si H6, caballo G4, si caballo F6, dama H3, como contaba Bronte, alfil E4, alfil E2, alfil F5, G4, alfil G6, F3, seguido de dama G3, H4, H5 con un prometedor ataque, una línea otorgada por el gran maestro Miguel Naidor. Entonces, G6 juegan finalmente. Dama H6, psicológicamente es muy incómodo cuando a uno le colocan la dama en esa posición. ¿Ah? Caballo por E5, D por E5, caballo E4. Las negras responderían a cualquier retirada del alfil a D3 con dama D2. Si usted saca el alfil ahora, vendría dama D2 y en la nueva posición con una cadena de peones inmóviles los alfiles blancos no serían tan temibles, pero ahora sigue una brillante jugada de Taimanov. Alfil por E4. Esto inaugura una nueva fase en esta auténtica lucha magistral, comentaba Bronte, a la que ambos oponentes contribuyen con la imaginación táctica y capacidad de cálculo, que es tan preciso para jugar bien ajedrez. Bien. Alfil por E4, torre E D1, fíjense la ocupación de las columnas por parte de las piezas blancas. Torre D7, estimando que las amenazas sobre la columna D han sido neutralizadas y que tras el cambio de torre las blancas serán incapaces de quitar a su rey, Averbach propone tablas. Sin duda omitió la siguiente jugada de Taimanov, que aparentemente con el peón en E5, el alfil que está en B2 quedó fuera de foco, pero la jugada alfil por E4 tenía esta consecuencia posterior. Torre D6. Las blancas controlan la columna D. Si las negras cambian las torres y se defienden contra el mate cerrando la gran diagonal con la jugada F6, la otra torre penetra en el campo a través de la columna A, que las blancas tuvieron la clarividencia de abrir en la jugada 18. Ya ustedes ya... Ahí vamos, ¿ah? Cuando abrieron la columna. ¿Ah? Las torres funcionan en las columnas. ¿Ah? Esto para que ustedes vean cómo un buen plan estratégico está unido en todo el tablero. Y esto se llama visión de tablero, cuando uno tiene una visión amplia del juego. No solamente limitado a ver una parte del tablero con respecto a una posición determinada, sino esto es un cálculo extraordinario de la posición del juego. De hacer jugadas que estén ligadas a una visión estratégica de la partida. Estrategia y táctica. Alfil B7. Veremos que no sirve torre por D6, como comentó Bronte, debido a E por D6, F6 y torre A7, produciendo inmediatamente la derrota de las negras. Entonces, alfil B7, torre A D1.
Hay ajedrecistas, comentaba Bronte, que piensan que una jugada así no puede ser mala, pero por extraño que parezca, la última jugada blanca constituye una pérdida de tiempo. Ahora, después de torre por D6 por parte de las negras, las blancas no deben capturar con la torre, y para hacerlo con el peón no necesitan la torre en D1. En lugar de la textual, Taimanov debería haberse decidido ya sea por E4 o H4, que no atenuarían el ritmo de su ataque. Torre A D1, torre por D6. Con una defensa pasiva, las blancas reforzarían decisivamente su posición. Un medio sería E4, seguido del traslado de la torre a H3, vía D3. Otro podría ser el traslado del alfil a G5 y F6, vía C1. El plan F4-F5 para abrir el flanco de rey sería en cualquier caso muy recomendable. Entonces, E por D6, abriendo la diagonal al alfil y obligando a esta jugada F6. Ahora la diagonal A1, H8 se ha cerrado y las negras deben jugar dama D7 a fin de impedir la principal amenaza de las blancas. Por lo tanto, D7, evitando esa jugada de las negras. Buena jugada. Una fuerte jugada, comentaba Bronte, al acudir a una muerte certera. El peón blanco destruye la coordinación de las piezas negras, mientras Averbach trata de encontrar un método de luchar contra el amenazador peón D. Las piezas blancas podrán ocupar posiciones aún más activas. Imagínese que toca jugar a las blancas en esta posición. ¿Ha visto usted la hermosa combinación con sacrificio de dama? Dama por F8, jaque. Rey por F8. Alfil por F6. Para evitar esta amenaza, las negras pueden mover su torre a F7, atacando al mismo tiempo el peón, pero en tal caso se produce una variante parecida. Si torre F7, dama H3, F5, avanzando el otro peón, dama H6, torre por D7, dama G7 jaque, sacrificando la dama en otra casilla negra, torre por G7, torre por D8 jaque. Y la próxima jugada negra neutraliza la amenaza dama por F8, ya que tras rey por F8, alfil por F6 llega la réplica dama por D7, pero que no se confundan. He querido hacerlo mentalmente. La próxima jugada negra neutraliza la amenaza, que es esta. Alfil C6. Esa amenaza que ya hemos visto, que sería dama por F8, alfil por F6, llega la réplica dama por D7. Entonces, con esa jugada. La otra posibilidad, en mi opinión, una respuesta más radical al problema de defensa de la gran diagonal para Bronte era esta, E5. Sería la continuación más coherente con las últimas jugadas negras. Por ejemplo, H4, torre F7, H5, torre por D7, torre por D7, dama por D7, H por G6, H por G6, dama por G6, dama G7, o E5, F4, torre F7, F por E5, torre por D7, torre F1, torre D1. Y si E5, dama H3, dama E7, y aparentemente no hay manera de que las blancas impidan la maniobra, torre D8, alfil C6 y torre por D7. Resuelve el problema inmediato de eliminar el peón de D7. Alfil C6 es la jugada que resuelve esto. Pero esto no es suficiente para sostener una posición tan complicada. Ahora Taimanov lanza sus peones al ataque con renovada energía y finalmente penetra hasta el rey negro. Veamos esta hermosa continuación de ataque. H4. Alfil por D7. H5.
La atmósfera es tan explosiva, comentaba Bronte, que las combinaciones centellean por todas partes. Si ahora G5, alfil por F6. Gracias al peón fuerte de E7, las blancas pueden jugar esta movida. Y si dama por F6, perdón, a ver, si dama por F6, las negras entran en un final de torres perdedor después del cambio de la dama, transformando en activo el capital posicional que han ido acumulando desde el comienzo. Pero si torre por F6, dama por G5 jaque, rey F7, H6, E5, si dama E7, torre por D7, ganando. E5, torre D6 y las blancas deben ganar. Bonita posición. Volvemos a la partida, entonces, después de H5, G por H5, no G5 por las variantes que acabamos de ver. G por H5, E4, E5, se enciende la luz verde para la marcha triunfal de la torre, que sería torre D1, D3 y G3. Este camino. Por eso se avanza el peón a E4. En respuesta a ello, las negras aclaran el camino para su alfil con la intención de detener la torre, lo que no conseguirán. E5, F4. Gambito de rey a la manera de Mark Taimanov, comentaba el gran maestro David Bronte, que entre paréntesis era un gran amante del gambito de rey. E por F4. La respuesta dama E7 a sería F por G5, F por G5 y torre D5. Y las negras no pueden proteger su peón de E5. Sin embargo, ahora la diagonal A1 y H8 se ha abierto. Y aunque las negras puedan mantener su peón de F6, no pueden en cambio evitar la derrota. Torre D6. Dama E8. Alfil por F6. Torre F7. Torre D5. Y las negras se rindieron porque la entrada de la torre a G5 es fatal. Una partida extraordinariamente bien jugada por las blancas, donde este jugador Taimanov dio una clase magistral de cómo aprovechar las ventajas en la partida de ajedrez. Espero que les haya gustado. Ojo, estas partidas es para disfrutarlas y poderlas reproducir una y varias veces si usted realmente desea aprender a jugar ajedrez bien. Es mi consejo. Así que nos estaremos viendo prontamente con más partidas de este interesante torneo internacional jugado allá por el año 1953. Esta partida fue jugada un 8 de septiembre de 1953 en la ciudad de Zúrich, Suiza. Muchas gracias y hasta pronto.